Esta tarde, preciosos hermanos, para los hermanos que estamos, vamos a tocar un tema que se llama las maldiciones generacionales, ¿verdad? Y vamos a ver a través de la palabra con base bíblica si nosotros podemos heredar o no estas maldiciones, ¿verdad? Y vamos a explicar, aquí nos vamos a explicar, hermanos, ciertas cosas por las cuales a veces nosotros no entendemos ciertas cosas en nuestra vida, o no entendemos incluso ciertos dolores, y voy a decirlo de esta manera, hermanos, ciertos dolores en familias pastorales que han criado sus hijos en el pastorado, que los han dedicado a Cristo, pero que sin embargo les salieron grandes borrachos, grandes drogos, homosexualismo en la familia, y nosotros no logramos entender muchas veces por qué razón es. Y pensamos que porque estamos en el pastorado, somos familias pastorales, no estamos atados a ciertas cosas. Y este tema, hermano, yo lo estoy viendo desde hace como unos 6 meses y le he estado pidiendo a Dios que me ayude, porque yo no sé, pero yo puedo entenderlo, pero se me hace difícil explicarlo. Hay temas así, ¿verdad, hermana Reina? Hay temas en la Biblia que uno puede entenderlo, no sé por qué, pues, pero no puede explicarlos. ¿No hay entender? Por ejemplo, el tema de la Trinidad, hay mucha gente que no puede explicarlo. Y lo entendemos, pero no puede explicarlo, porque es bien difícil explicar cosas espirituales. Y esas son cosas que Dios nos da. Por eso la misma palabra nos dice que aquellos que oyendo no oyen, oiga, ¿verdad? Y viendo no ven, porque el Señor ha cegado ciertas áreas de ciertas personas. Y hoy lo vamos a ver a través de las Escrituras. Primero quiero decirle que una maldición, hermanos, una maldición es toda una palabra dictada con fuerza, con una intención y un poder de causar un daño X a una persona o una institución, una familia. Esa es una maldición. Ahora bien, yo quiero decirle, las maldiciones existen de varias formas. El judaísmo, en la tradición judaica, imagínense, incluso los judíos mesiánicos creen en 6 tipos de maldiciones que están en la tradición judaica y que ellos dicen que están activas para el pueblo. Hay otro tipo de maldición, hermanos, oiga esto, que son maldiciones de tipo naturales. ¿Qué significa esto? Que nosotros rompimos ciertas reglas naturales que Dios dejó al mandamiento, a la regla, y por esa razón nosotros tenemos que pagar, porque rompimos ciertas reglas. Le voy a poner un ejemplo fácil. Cuando los espíritus inmundos vienen, que Job dice que fue arrojado el enemigo por tierra, ¿verdad? Y que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en ángeles caídos, que en la tierra les llamamos demonios, ¿verdad? Ángeles caídos, no ángeles que descienden. Es diferente la palabra. Y descendió un ángel, dice Juan. Cuando dice y cayó un ángel, ese es un demonio. La palabra caer, ¿verdad? Aunque parece similar y sinónimo en el español, pero el significado espiritual es bien diferente. Y eso es lo que yo quiero que entienda esta tarde. Entonces dice que estos ángeles, estos demonios, rompieron una regla natural, la naturaleza del ángel, y se metieron con las hijas de los hombres. Nos lo explica Génesis, ¿verdad? Y de ahí nacieron gigantes, los Nefelín, los famosos gigantes, de donde venía Goliat incluso. Entonces, 5 gigantes, básicamente. Por eso el rey David tomó 5 piedrecitas y las echó en su bolsita, ¿verdad? Cuando él solo una usó, la primera, pero él agarró 5 piedrecitas, David. ¿Por qué razón? Porque faltaban 4 gigantes como Anac, que seguían de la tradición de Goliat. Entonces eran 5 gigantes, 5 piedrecitas. Vea, en la palabra no hay casualidades, hermano. Solo hay que buscar la interpretación de Dios. Entonces, cuando estos ángeles, estos demonios se meten con las mujeres, nacen hijos. Por haber roto esa regla natural entre la vida angelical y el humano, ellos son confinados a prisiones eternas, en donde van a ser sueltos hasta en el tiempo del Apocalipsis, ¿verdad? Según alguna demoniología, hermanos, que no estamos para hablar de eso, porque primero hay que hablar de Dios para después hablar de las demonizaciones. Pero vemos nosotros, hermanos, que se sabe que si usted logra expulsar un espíritu inmundo, él es castigado por dejarse expulsar. Esa es la razón por la que el espíritu inmundo lucha y lucha y lucha por volver al cuerpo. La palabra nos explica, y usted ya de conocer esta historia, que dice la Biblia que 7 espíritus inmundos salieron del hombre, ¿verdad? Y quedó bien, y la casa quedó ordenada.
Dice, ¿quién ordena la casa? El templo y la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la ordena, la trapea, la pinta y la deja nítida, ¿verdad? Pero dice que de repente el espíritu inmundo dijo, ya sé lo que haré, volveré de donde salí. Y regresa con 7 espíritus peores que él. Se convierte en 8 espíritus inmundos. Y el antiguo hombre el postrer hombre se vuelve peor de lo que era. Si antes el hombre solo era mujeriego, después de esto después de haber caído el evangelio, se vuelve mujeriego, borracho, drogadicto, mentiroso, juegos de azares. Yo ya vi esto en vida real, se lo digo. Vi a un hombre de 20 años de estar en una religión y ya lo vi, y el hombre nunca tomó ni nada. Pues mire, después de que eso pasó, el hombre hoy solo lo ve en los estadios con las grandes cervezotas y todo, cosas que antes no hacía, hoy las hace. Y yo lo entiendo eso, lo explico a través de la palabra. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, hermanos, las maldiciones generacionales no hace que usted no sea salvo. Quiero explicarle esto primero, oiga bien, que haya una maldición generacional que nos persigue, no que nos corresponde. Déjame, le bajan un poquito el canal. Una maldición que nos persigue no significa que usted no sea salvo, es decir, no tiene nada que ver con la salvación, nada que ver. ¿Está bien ahí, hija? Gloria a Dios, ahí está. Las maldiciones generacionales no tienen nada que ver con su salvación. Quiero que entienda esto, pueblo. Oiga, para que después no vayan a andar diciendo, no, si es que yo una maldición y por eso es que saber si soy salvo, por eso me comporto así, ¿me entiende? Las maldiciones generacionales no tienen nada que ver con su salvación. Pero les recuerdo algo, la salvación es unipersonal. ¿Es así, hermanos? Única y personal, ¿verdad? Hermana Sarita no puede decidir si su hijo es salvo o no, ¿verdad? El día que Cristo venga, va a tener hermana Sarita y su nombre, y él decide quién se va y quién no. Por eso dice la palabra de Dios, y ayúdeme usted con esto, que 2 habían acostados en una cama, ¿verdad? Una pareja, ¿verdad? Uno fue llevado y el otro fue dejado. Qué tristeza, ¿verdad? Que seamos un hogar, que seamos esposos, y que uno se ha llevado y el otro se ha dejado. Y 2 ahí en el campo, dice, trabajando. Uno es llevado y el otro es dejado. Entonces vea que la salvación es personal. Usted no puede elegir por la salvación de su hijo, de su hermano, de su cónyuge, de su esposo, de este y del otro. Ahora bien, ¿qué es lo que sí nosotros tenemos la obligación, hermanos? Es de luchar esa sangre, porque nosotros somos los atalayas de nuestras familias. Y la vez pasada le explicaba que cuando la palabra dice que recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros, Hechos 1:8, el Espíritu Santo, y me seréis testigo en todo Jerusalén. Comienza por Jerusalén, por Samaria y hasta los confines de la tierra. La salvación comienza en Jerusalén. La iglesia, lo hemos visto en el libro de los Hechos, nació en Jerusalén en manos de judíos. Creció en Jerusalén, fue desarrollándose. Y luego se da una transición de judíos a gentiles. Y hoy la iglesia cristiana está en manos de gentiles, ya no en manos de judíos. ¿Me entiendes? Y creció en manos de gentiles, de nosotros. Por eso Gamaliel dijo, si es obra de Dios va a seguir. Y la obra de Dios sigue a pesar de todo. Ahora bien, quiero decirle, si nosotros tenemos la oportunidad de primero trabajar en Jerusalén y no lo hacemos, tenemos un gran problema. Así. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir, hermano Joel no puede ir a Costa Rica a ganar almas a las cárceles, a los hospitales, a los enfermos, cuando no se ha ganado primero a su propia familia. ¿Me doy a entender en eso, pueblo? ¿Verdad? Así es la palabra. Y yo les explicaba que hoy en día usted ve misioneros de turismo, agarran las misiones. Van, claro, van a las megaciudades, ¿verdad? Pero no van allá a África donde está la verdadera, donde está la malaria, el cólera, donde están las verdaderas enfermedades, donde está la necesidad. Donde la famosa ventana 1040, donde el evangelio aún no ha llegado. Y eso está deteniendo la venida del Señor. Porque sé que cuando el evangelio ha sido predicado en todo el mundo, y esa parte no ha sido predicada. Entonces, el ser, hermanos, misiones, y todo esto no es turismo. Hoy nos encontramos nosotros con turistas. Ese es el gran problema. Vea cómo el Espíritu de Dios nos redarguye y nos lleva hasta donde tenemos que llegar. Ahora bien, muchas veces nosotros no nos ganamos ni a la familia, no nos ganamos ni a los hermanos, ni a los primos, ni a los cuñados, a los compañeros de trabajo, ni siquiera sabe que somos cristianos. ¿Me entiende?
Entonces, ¿qué nos está pasando? No estamos desarrollando la misión de Dios. Vámonos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25. De ahí vamos a comenzar el 25, porque quiero que usted vea que la maldición generacional tiene base bíblica. A mí no me gusta, hermanos, y por eso le he pedido mucho tiempo al Señor para que me diera este tema bien armado, ¿verdad? Y que Él pueda hablarnos a través de la palabra esta tarde. Entonces, tiene que tener bases bíblicas, hermano. A mí, cuando alguien me viene hablando de temas doctrinarios, le pregunto, ¿y de eso dónde? ¿Dónde está basado? Alguien por ahí, hace como una semana, hermana Daisy, alguien que usted conoce, me regañó porque me dijo, es que mire, hermano, las cortes celestiales. Hermano, le dije, esa doctrina yo la oí hace como 20 años en los gnósticos cristianos, le dije, en los gnósticos, que no son cristianos, se llaman cristianos, pero no son cristianos, ¿verdad? Pero es que usted me dice, el problema de usted, hermano Max, me dice que mucho cuestiona las cosas. Pues sí, es que yo tengo derecho a cuestionarlas, le digo yo. Enséñeme la Biblia, enséñeme la base, y entonces yo le voy a creer. Entonces, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, segundo es libro de Reyes, desde el capítulo 25, vamos a leer un pedacito para que usted haga el contexto de esto, y luego, hermanos, vamos a explicar el tema. Vienen varias bases bíblicas, así de que prepárese con su palabra, hermanos, porque vamos a leer varias bases bíblicas para que entendamos este tema. En el 5:25 del segundo libro de Reyes dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vamos a orar, hermanos. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé palabra. Buen Dios y Padre Jesús, en esta noche preciosa, en esta tarde, bendito Dios, te pedimos, Padre Todopoderoso, que envíes al Espíritu Santo a este lugar, Señor, y que tomes el control, Padre bendito, total de esta tarde, Padre, de la familia Jirés, Señor, de aquellos hermanos que nos ven por el Facebook, Señor, por las social media, Padre, que nos ven, que nos escuchan por jiresradio.net, que están presentes o no presentes en este lugar, aquellos hermanos que ha de llegar la palabra, bendito Dios, te pido, Padre, que seas tú a través del Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, el Paracletos, que nos enseñes y nos instruyas, Padre, de tu santa palabra, Señor. Que tu palabra no se vaya en saco roto, no se vaya vacía, Padre. Que la palabra redarguya y que reclame la sangre, Padre, del Cordero en este lugar, bendito Dios. Demandamos, Padre, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre bendito, tocando los corazones, las mentes, Padre. Que seas tú, Señor Jesús, haciendo obra, Padre, y redarguyendo nuestros corazones, bendito Dios. En tu santo nombre, Padre, hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al santo nombre de Dios. Para dar un feedback, hermanos, porque por factor tiempo no vamos a leer toda la historia. Pero Jesse era la persona que le auxiliaba a un profeta muy importante, a Eliseo, ¿verdad? Era Jesse el que le atendía en todo. Eliseo quedó porque Elías se fue y le dejó su manto, le dejó su cobertura. Entonces Eliseo es levantado como un nuevo profeta, ¿verdad? Y habla a las naciones. Él tenía un auxiliar ahí, y este auxiliar se llamaba Jesse. Ahora bien, Jesse sabía muchas cosas sobre Eliseo y aprendía a diario. Y sabía qué cosas Jesse aceptaba y qué cosas no, Eliseo. Dice en el verso 25, vea. Dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y Jesse acababa de salir, porque Naamán acababa de llegar, un sirio general que llevaba una lepra muy profunda en su cuerpo. Y dice de que cuando él llegó, Eliseo le dijo, le mandó a decir con Jesse, dile a Naamán que se vaya a bañar al río y que se meta 7 veces en ese río y va a quedar sano. Pero Naamán era un general muy importante, una persona de mucha importancia en el ejército, amigo del rey, y esto lo vio como algo ridículo. Dijo, que me vaya, y ni siquiera salió él a decirme, no, que me manda a este sirviente, que era Jesse, ¿verdad? Ni siquiera salió él a decirme nada, siendo yo algo tan importante. Y hoy resulta que quiere que me vaya a bañar a ese riachuelo sucio, cuando hay ríos más hermosos en Damasco, ríos cristalinos, cuando hay lugares de lujo reservados allá. Entonces no quería hacerlo Naamán. Pero el profeta dio una palabra y dijo que vaya y va a ser sano.
obediencia, ¿verdad? Si Naamán no lo hacía, simplemente no iba a ser sano. Entonces, uno de los siervos de Naamán le dijo: Señor, si te haya pedido él que te vinieras, quizás un sacrificio grande no lo hubieras hecho. Él esperaba que el profeta le dijera: vente de rodillas, arrastrándote de allá de 2 millas, ¿verdad? Y que llegas aquí desangrado, entonces te voy a hacer el milagro. Le pareció muy fácil la solución de Eliseo. Eso es lo que pasa, hermanos, ¿verdad? Entonces viene él y le dice, cuando él recibe, y le voy a explicar esto, cuando él recibe su milagro, Naamán quiso dejar ofrendas de talento de oro, de vestimentas y de todo, ¿verdad? Pero sin embargo, Eliseo no las aceptó. Y le voy a explicar primero, hermanos, por qué es que Eliseo no aceptó eso. Lo primero, hermanos, cuando usted quiere recibir una sanidad, hay un tipo de ofrenda. Estamos en Segundo de Reyes 5:27, hermanos. Cuando usted quiere recibir un tipo de sanidad o quiere ver un cambio, existe una ofrenda que es para eso. Dentro de los tipos de ofrenda, hermanos, existe una ofrenda que es para sanidad. Pero la ofrenda, cuando es para sanidad, debe darse antes del milagro. Si usted lo da después, entonces se ve como que es un pago por el milagro. Y esa es la razón por la que Eliseo no la quería recibir. Porque dijo: hoy se va a ver como que es pago porque él ya recibió su milagro. La hubiera dado antes para recibir su milagro. Entonces, viene él, hermanos, y aquí quiero que vaya entrando en materia. Y él entró y le mintió a su siervo, porque al ver que Eliseo, hermano, no recibió la ofrenda, Naamán decidió irse. Pero después Jesse dijo dentro de sí: le hubiera agarrado el oro y las monedas y verdad los lingotes de oro que me iba a regalar, los talentos de plata, dijo, y lo dejamos ir. Dijo: ay, que mi jefe, dijo Eliseo, ¿verdad? Entonces Jesse, sin que Eliseo se diera cuenta, el profeta se salió por la puerta de atrás del templo y se siguió a Naamán. Y allá lejos le dijo: Señor, le dijo, manda a decir mi señor. Y le dijo que de parte de Eliseo, que acaban de venir 2 hombres, ¿verdad? Que si nos puede regalar un par de talentos de oro, pues está bien, le dijo Naamán: talentos, vestimentas, denle en esto y te doy 2 hombres para que te lleven todo. Y se regresaron los hombres a dejar las cosas al templo donde estaba Eliseo. Entonces, ahí en este momento, Jesse rompió una regla, ¿verdad? Porque él regresó a cobrar ese milagro que ya Eliseo le había dicho que no. Y se lo dijo claramente: no me recibas nada. Porque a veces, hermanos, es mejor no recibir incluso ni una sola monedita del anatema. Vea, esto sucede porque hay pastores hoy que están en quiebra. Llega el narcotraficante a hacer lavado de dinero y le reciben el dinero. Y dice: ay, no, es que el dinero es dinero, pues, ¿verdad? El diablo hay que quitarle. Y mentiras. Hay ciertas cosas que pueden convertirse en maldición. Y eso es lo que hay que cuidar en la iglesia, hermanos. Entonces, ve aquí. Dice, él se regresó a traer el dinero. Entonces viene ahorita, él ya regresó al templo. Entró por la puerta de atrás y dijo, se vistió otra vez, ¿verdad?, de sacerdote. Y veía a Eliseo y pensó que nadie lo había visto. Eso. ¿Cómo vienen las maldiciones? Muchas veces nosotros pensamos que nadie las sabe. Pero de Hashem nadie se esconde. Yo me podré esconder de este, del otro y de aquel. Pero de Dios nadie se esconde, porque no hay nada oculto bajo el sol, ¿verdad? Y eso es lo que nos puede estar causando el problema. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Pues si nadie sabe, nadie sabe. Sí, Dios lo sabe. Y ahí está el gran problema. Ahí te metiste en problemas. Entonces, viene él y dice en el verso 25, y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes? Jesse, le pregunta a Eliseo. Y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, mi señor. Viene la segunda cadena, que es la mentira. Nosotros muchas veces, para no ser descubiertos en nuestro pecado, lo tenemos que cubrir con hojas, como Adán y Eva se cubrieron con hojas. Y esas son las mentiras que se vienen sumando y sumando. Y acuerde que si una mentira la tuvimos, hermano, hay que ponerle otra encima para que se vaya armando el muñequito. ¿Verdad que es cierto? Y ahí nos vamos llenando de pura mentira y mentira y mentira, y después estamos llenos de puras mentiras. Y dice la Biblia, hermanos, que ni los homicidas, ni los hechiceros, ¿verdad?, ni los homosexuales y ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Así dice, ¿verdad?
Entonces, ahí viene la mentira. Cuando nosotros tenemos problemas con Dios, lo primero que nace es la mentira. Y usted bien ve que el hombre hasta anda con olor a alcohol cuando le habla, ¿verdad? Y usted le dice, hermano, ¿pero está bien usted o necesita reconcilio? No, yo estoy bien con Dios, hermano, ¿verdad? Y usted le está sintiendo. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Vienen las mentiras porque queremos tapar una con otra. Abrimos un hoyo y abrimos otro y con esta tierra tapamos este, pero nos quedó este. Y es una cuestión de no terminar, porque no hemos roto esas cadenas generacionales, esos problemas, esas maldiciones, no las hemos cortado. Ese es el problema. Entonces Jesse viene y comienza mintiendo. No, mi señor, yo aquí he estado tranquilo. Yo para nada he salido, ¿verdad? Verso 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? En este tiempo es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Dice, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le está preguntando, no es tiempo, Eliseo. Jesse, yo te dije que no, es que no. Entonces, vea usted, verso 27. Aquí está la maldición. Yo quiero que usted la vea ahí en su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra. Por tanto, le dice Eliseo a Jesse. Y Jesse es cristiano, hermanos. Es cristiano, vea. Por tanto, la lepra de Naamán, el inicuo, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Así dice, hermanos. Para siempre. Hijos, nietos, bisnietos, para siempre, le dijo. Es una maldición. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios ahí. Y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Inmediatamente la maldición le cayó a Eliseo. Y nunca más la Biblia vuelve a hablar de Eliseo. Nunca más. De Jesse. Jesse fue destituido de la gloria de Dios. Apartado. Entonces, quiero que usted que vea, hermanos, detenidamente como una maldición. Y yo le voy a preguntar una cosa, mire. Entre los tipos de maldición que vamos a ver hay tres fuentes de maldiciones. Una, y esto nos cuesta entenderlo, pero una es Dios. Es una fuente de maldición. Porque Dios ha maldecido ciudades, ha maldecido personas. Y las maldiciones también vienen de Dios, aunque nos cueste entenderlo, ¿verdad? El segundo factor de la maldición es el ser humano, la persona, cuando mandamos maldiciones contra otras personas. Entre esto, hermanos, entran las maldiciones que nosotros podemos sembrar en nuestros hijos, maldiciones que podemos sembrar en nuestros padres o que nuestros padres hayan sembrado en nosotros. ¿Me doy a entender en eso? Y el tercer factor de la maldición es Satanás, el diablo, que también siembra maldiciones. En esto entran todas las hechicerías, toda la brujería, amarres, nudos y sueltos y no sé qué cuántas cosas más que hacen los brujos. También existe ese tipo de maldiciones. Tenemos que tener claro que el enemigo también tiene poder. Eso tiene que usted tenerlo claro, ¿verdad? Nunca querramos a pensar que el enemigo no vale nada, ¿verdad? A Job se le puso una enfermedad bien fuerte que el diablo armó, ¿verdad? Entonces el enemigo también tiene poder, hermanos. Lo que pasa es que no tiene tanto poder, jamás lo va a tener como nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que saber, ¿verdad? Que Él es el príncipe de las tinieblas, pero Dios es el Dios del universo, el Rey del universo. Entonces jamás se van a comparar, jamás podemos comparar esos poderes. Ahora bien, en 2 de Reyes 5:27 hay una maldición para Jesse, el que auxiliaba a Eliseo. Por eso le dice ahí, por tanto, Jesse, porque desobedeciste la regla natural. Esta maldición viene de parte de Dios, hermanos, no viene del diablo. Vea, ¿y por qué se dio? Por la desobediencia a romper reglas naturales, ¿verdad? Dice ahí, por tanto la lepra de Naamán, ¿verdad? Se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Todos los descendientes de Jesse iban a tener la lepra. Para siempre, le dice. Imagínense, hay una maldición generacional allí. Y usted me puede decir, sí, pero qué tristeza que los pobres niños también lo sufrieron. Y los nietecitos, ¿verdad? Tiernitos. Y maldición para siempre.
Los que somos cabeza hemos sido llamados a cabeza, hermanos. Tenemos que saber cómo vamos a actuar, porque podemos traer maldiciones para nuestras familias. ¿Es cierto? Y otro ejemplo, mire, fácil. Cuando Cam, en las tribus, Josué tiene una pérdida en Jai, en la batalla de Jai, y regresa, y Josué no se explica por qué hubieron tantas muertes en Israel. Rasga sus vestiduras y se postra ante Dios y le dice: Señor, ¿por qué? Como quiere decir, ¿por qué? ¿En qué he fallado, Señor? Si estoy bien, estoy ayunando, estoy orando, vengo a la iglesia, ofrendo, hago mi diezmo, voy, hago. ¿Me doy a entender? Nosotros nos medimos, hermanos. Nosotros podemos medir cuando nuestras vidas espirituales están más o menos, cuando están down, ¿verdad? Están bajo, nivel bajo, y cuando andamos volando bonito, ¿verdad que es cierto? Nosotros solo sabemos, ¿verdad que es cierto, hermano Henry? Tal vez el vecino no sabe, y ¿verdad? Pero nosotros internamente sí sabemos cuando andamos volando, ¿verdad? En alturas como las águilas, ¿verdad? Y aquel vuelo precioso. Pero también sabemos cuando andamos como que somos patos que, ¿verdad? Por más que lo hacemos, solo el suelo nos espera. Bien sabemos. Entonces, vea, cuando Cam va, Josué, Dios le dice: ciertamente Israel tiene ahí a un anatema, a un maldito. Y por eso es que tú, anatema quiere decir maldito. Por eso es que tú perdiste la batalla. Entonces viene Josué y comienza a sacar tribus, a dividir tribus, hasta que llega la familia de Acam, ¿verdad? De Cam, llega la familia de Cam y le dice: o sea, quiero que me declares a mí, ¿por qué razón has traído maldición a Israel? Y él le dice: sí, mira, Josué, la verdad que yo cuando fuimos a pelear allá contra los babilónicos, no, hombre, había unos mantos preciosos de miles de dólares, unos grandes lingotes de oro, qué belleza, ¿verdad? Y habían monedas de plata, y yo pues yo las agarré, me las embolsé en mi bolsoncito y me las traje, y para que ustedes no se dieran cuenta, las sembré en mi tienda. Hice un hoyo en el piso y ahí las sembró. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Qué traía el hombre? Maldición a su hogar, a su casa. Eso estaba trayendo. Como muchas veces hablamos maldiciones nosotros, incluso vamos a un pawn shop y compramos un instrumento que le ha pertenecido a un satánico y que ha sido conjurado para un satánico. ¿Me doy a entender? Espíritus de cuerpos secos pueden habitar en eso. En todo esto pueden habitar espíritus de cuerpo seco. En todo. ¿Me entiende? Hay otro tipo de espíritu que habita en animales, caballos, serpientes, lo que usan los gatos negros y todas esas cosas, los murciélagos negros, lo que usan los satánicos para hacer sus conjuros. Eso no es un secreto, hermanos. Usted bien sabe, toda la gente que en los mercados vende el montón de, ay, qué clavitos, que un montón de especies, eso, tiendas mexicanas que hay con un montón de especies, la mayor parte de clientes de ellos son los satánicos. Nadie casi hace atoles y le anda echando clavitos ni nada. Los satánicos son los que más usan esas especies. Y por eso usted las ve en esas tiendas, ¿verdad? Desde la ruda hasta todas esas cosas con las que hacen limpiezas. Entonces, vea, viene él y le dice, la sembré ahí, entonces le dice, manda a 2 hombres, vayan a traer eso. Manda y traen la maldición. Luego Josué dice, vea, Josué le dice, ahora vayan y traigan a su mujer, a sus hijos, a sus bueyes, sus ovejas, todo de Cam lo quiero aquí. Y Acam y su familia todita fueron apedreadas ese día. Y después de apedreadas la orden fue que los tenían que quemar. ¿Me doy a entender, pueblo? Maldiciones de Dios, no del diablo. ¿Por qué razón? Por haber roto reglas naturales. Esa es la diferencia. Si nosotros, hermanos, nos volvemos, como dice Romanos, cuando nos dice que los hombres se cambiaron su naturaleza y las mujeres también, es decir, hubieron mujeres lesbianas y hombres homosexuales, han cambiado su naturaleza. Entonces dice que Dios los entregó a las pasiones vergonzosas y les cegó el entendimiento. Y por eso es que usted más les diga, esa gente no entiende, porque están cegadas por el pecado, por la ofensa que le han hecho a Dios. Ese es el gran problema. Entonces vea cómo pueden venir las maldiciones generacionales. Ahora bien, usted está viendo aquí cómo Jesse, por dinero, fue y trajo maldiciones para sus generaciones, para siempre, dice la Biblia. La lepra se le pegó a él inmediatamente, se volvió blanco de lepra, pero además
Dios le dijo que iba a pasar a sus generaciones para siempre. Y nunca más en la Biblia, nunca más, usted va a ver el nombre de Jesse. Parece ser que Dios lo destituyó de su presencia. ¿Me debe entender en eso, pueblo? Vea cómo van los ejemplos. Le voy dando varios ejemplos. Usted ha de conocer cuando Noé viaja en la barca, ¿verdad? Dentro de los 3 hijos, el menor Cam, dice que cuando él estaba embriagado, Noé, porque no sabía que el mosto, el vino, producía estar ebrio uno, porque se había fermentado con los días que iba allí el vino. Entonces, vea que dice que él se volvió borracho y el hijo, Cam, el menor, dice que vio su desnudez. Lo que la interpretación bíblica nos da es que él tenía ciertas tendencias al homosexualismo. Por eso, en lugar de tapar a su padre, que era pecado estar viendo su desnudez, él se quedó a apreciarlo. ¿Me debe entender en esto? Entonces, él va donde los hermanos y regresa y le dice: miren, vayan a ver cómo está mi papá allá, ¿verdad? Los hermanos de espalda van y tapan a su padre. Pero cuando Noé vuelve en sí, dice que se dio cuenta de lo que Cam había hecho. Por tanto, mandó una maldición sobre Canaán, su hijo, y todas sus descendencias. No la mandó sobre Cam. Usted me dirá: pero ¿por qué no se la lanzó a Cam? Porque Cam fue el del problema. Porque Cam ya estaba bendecido poquitos días antes por él mismo, por Dios. Entonces Dios ya no podía mandar una maldición sobre alguien que ya estaba bendecido. ¿Me debe entender? Por eso es que en el caso de Isaac y de su hermano, el papá ya no pudo bendecir al otro hermano, porque la bendición ya se le había dado al otro hermano. Entonces viene él, la maldición, tradición judaica. Le voy a decir qué significa la tradición judaica esto. Las descendencias de Canaán, su nieto, ¿sabe? Son tierras generalmente africanas hoy. Son tierras, y lo voy a decir con un poco de libertad porque no tenemos nosotros razas negras aquí. Para la tradición judaica, la maldición de Canaán cayó sobre negros. Por eso es que desde ahí se habla de la primera vez sobre raza negra. La raza negra no tiene historia en la Biblia. Búsquela. ¿Verdad, hermano Henry? La blanca sí. Nos habla de Saúl, que Saúl era blanco, rubio, alto, ¿verdad? Sarco. David, ¿verdad, hermano? Dice que era pelo rubio, sarco, blanco. Pero la raza negra no tiene historia en la Biblia. De repente aparece la raza negra. ¿Y sabe cómo aparecen? Como esclavos, slavery. ¿Qué han venido a hacer los negros desde que han existido? Slavery. Una gran cadena de maldición, de esclavitud. Los trataron como animales, los llevaban para acá, para allá, para allá. Aquí en América vinieron como esclavos de los ingleses, de los franceses, de los portugueses, de los españoles. Nosotros en Centroamérica tenemos morenos así porque vinieron con ellos de esclavos. Aquí a Estados Unidos vinieron, los pilgrims eran blancos y vinieron los morenos ahí como esclavos y los vendían después, comercio. Hasta el día de hoy, hermano, muchas veces yo le pregunto a Sofía y yo le digo: ¿cómo haces? O tú, Isaías, ¿cómo hacen cuando les están dando history, American history o British history, la historia, y hablan sobre la esclavitud? ¿Qué hacen los morenos? Se quedan, ¿verdad? Un poquito, porque ellos saben que la historia que los sigue es de esclavitud. ¿Y cómo no se les va a enseñar, pues, hermano Henry? ¿Cómo no se les va a decir? Si de ahí viene su raíz. ¿Y qué tal si hermano Henry fuera moreno, negro, y yo le estuviera diciendo: tu raza viene de esclavos? Claro, hay algo allá adentro que es una maldición generacional. Por eso a veces hay hasta un complejo en la raza morena. Usted ni siquiera lo está viendo mal y racista, que no es qué. Y nosotros ni mal los estamos viendo. Por eso el Black Lives Matter y todo esto de la raza negra también vale y todo eso. Porque hay una maldición generacional. Los judíos así lo ven. Le estoy explicando lo que dice la tradición judaica. Si usted le pregunta a un judío, eso le va a decir que de ahí el negro nació de una maldición de Canaán, su hijo. Los africanos, de ahí vienen. Entonces veamos nosotros, hermano, yo no le estoy diciendo que esto, ya le voy a explicar cómo se ha terminado esta maldición, pero le estoy explicando cómo viene la tradición, la historia de esto, ¿verdad? Muy probablemente ahí en su hijo viajó el gen de homosexualismo en el arca de Noé y cae a Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Por qué? Porque viajó en el arca con el hijo de Noé y después con los nietos.
y llega otra vez al mundo. Entonces el diluvio no lo limpió porque viajó en el arca. ¿Me doy a entender en eso, hermanos? Y entonces veamos nosotros, Jesse y Canaán y Cam trajeron maldición a su casa. Por eso Cam fue apedreado él, su mujer, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, todas sus ovejas, todo. Y después fueron quemados. Como parece ser que Josué no quería ninguna raíz de él, ninguna raíz de maldición, porque conocía sobre las maldiciones generacionales. Le voy a explicar cómo. Luego, nosotros, hermanos, vemos cómo esto se va dando en las maldiciones. Le voy a mencionar otra. Mire, ¿se acuerda usted de que David se queda con la mujer de su soldado, verdad? De Urías Eteo. Es así la verdad. Y Dios le manda a decir con Natán, hermana reina, cuchillo no se apartará de tu casa. ¿Verdad que es cierto? Y le manda a decir esas palabras. La maldición, cuchillo no se apartará de tu casa. Después hasta los hijos se mataban de David. Después el mismo hijo quería matar a David. El mismo hijo quería matar a David. Entonces, y él le dijo, cuchillo no se apartará de tu casa, David. Pero David siguió siendo rey y siguió siendo hijo de Dios. Pero había una raíz de maldición ahí, fuerte, en él. Ahora bien, vemos nosotros, hermanos, vemos nosotros cómo la mujer que David toma de Urías Eteo, ¿cómo se llamaba, hermana? Betsabé. Mire, Betsabé, imagínense, tenía nombre la mujer, se llamaba Betsabé, hermano Henry. Pero nunca más en la Biblia vuelve a ser llamada con su nombre. ¿Se han fijado en eso ustedes? Siempre la Biblia dice, y David tuvo un hijo que se llamaba Salomón con la mujer que era la mujer de Urías Eteo. ¿Cómo se llama después de eso? La mujer de Urías Eteo. Ya no vuelve a tener nombre la mujer, porque la siguió una maldición generacional. Tanto así que en Mateo, cuando da la genealogía, dice, este es hijo de este es hijo de este, y luego nace Salomón, hijo del rey David, con la mujer de Urías Eteo. En la genealogía del Nuevo Testamento, esta maldición la ha seguido la mujer. Nunca más se volvió a llamar Betsabé. Se llama la mujer de Urías Eteo, porque ella le pertenecía a Urías Eteo, era la mujer de él. ¿Me doy a entender? Y David la tomó. Y esa maldición le siguió a Salomón, porque los otros reyes le decían, oh Salomón, ¿verdad? Si tú eres el hijo de David con la mujer de Urías Eteo. Se lo voy a poner fácil, se lo voy a pasar a este tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Y esto suena algo feo, pero es así. ¿Se acuerda usted de que la Mónica Lewinsky hizo caer en un acto sexual al presidente Bill Clinton, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese hermano Henry? De ese gran desorden, ¿va? ¿Cómo cree usted que le dicen a los nietos en la escuela de Mónica Lewinsky? Son los nietos de Mónica Lewinsky, de la que se metió con el presidente. Los bisnietos de la que se metió con... Todos le van a recordar eso. Eso ya lo vivimos en El Salvador cuando Francisco Flores, después de ser presidente, y eso lo cuentan en la familia, los hijos de él en la escuela americana eran, wow, los hijos de Francisco Flores estudian aquí. Ay, ¿verdad? Pero cuando él cayó en el error y cayó preso, dice que no aguantaban el bullying de los mismos adinerados. Porque, los hijos de Francisco Flores, allá está preso, el ladrón. Y ya no aguantaron la presión ellos. ¿Por qué? Porque lo sigue una maldición generacional. El que fue alcalde de Santa Tecla, Dawinson, su papá fue el fundador de la derecha, pero tenía una reputación de que había sido un gran matarife en el tiempo de la guerra. Los escuadrones de la muerte estuvieron en manos de él, en El Salvador. ¿Cómo cree que él venga a Dawinson hoy? Hasta hace poco que todavía fue alcalde, le decían, el hijo de Dawinson, del gran asesino, ¿verdad? Dawinson tuvo que salir a pedir perdón por el papá. A decir, perdóneme porque yo sé que mi papá, ¿verdad? Hoy hasta la estatua le botaron. ¿Por qué? Porque hay una maldición generacional en él. ¿Me estoy dando a entender, pueblo? Ahora bien, ya vamos a llegar a nosotros. Ahorita estamos hablando de aquello, ¿verdad? España, 1400 y fracción, decide expulsar a todos los judíos de España. Nunca más España, con su gran territorio, su ejército y todo, volvió a ser potencia mundial hasta el día de hoy. Nunca. Por haber expulsado el judaísmo total, ¿verdad? Nunca más. Entonces vea usted cómo pueden venir las maldiciones generacionales siguiéndonos. Ahora bien, yo le expliqué ya de antemano que la maldición no tiene que ver con que usted sea salvo o no sea salvo.
tiene que ver con su forma de vivir. Y ya se lo voy a explicar cómo. Por eso es que usted ve mucho a veces cristianos que viven en la lipidia económica, ¿verdad? Pidiendo. Y somos hijos del gran rey. ¿Me doy a entender? Vivimos, hermano, en una tristeza horrible cuando somos hijos del gran Dios. ¿Por qué razón suceden estas cosas? Porque hay maldiciones generacionales que nosotros no hemos cortado. No es que no seamos salvos. Yo quiero que le quede claro eso. Porque la Biblia nos dice en 2 Corintios nosotros que criatura nueva somos. Y aquí es donde se confunde mucho exégeta. Vea, criatura nueva somos. Las cosas viejas pasaron y todas ellas aquí son hechas nuevas en una frontera, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios, cuando habla de esto, dice, criatura nueva eres en singular. ¿A quién le está hablando? A la persona que está recibiendo a Cristo. Pero no le está hablando a toda la familia, ¿verdad? Le dice a él, porque él es el que está firmando un nuevo pacto. La Biblia nos habla del antiguo pacto, del nuevo pacto. Hay un pacto con los animales, un pacto con la creación, un pacto con la humanidad. Y hoy el enemigo reclama los pactos. Yo le iba a traer unas imágenes, pero no pude, ya no me quedó tiempo, ¿verdad? Él reclama pactos legales. Se lo voy a explicar de esta manera. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad que es cierto? Así dice, ¿verdad, hermano Henry? Porque hay un fiscal acusador. ¿Para qué va a necesitar usted abogado, hermana Marlene, si no hay quien lo esté acusando? Lo necesitamos cuando tenemos un acusador. Y nos dice, abogado tendremos con el Padre, porque el diablo nos acusará. Nos dice, para el acusador, es actual, tiempo actual. Ahora bien, ¿de qué cosas nos señala el diablo y de qué cosas nos acusa? ¿De mentiras? No, porque él está enfrente a la presencia del gran juez, no le puede mentir. ¿Me debe entender? ¿De qué nos acusa entonces? De verdades, de errores que cometemos. Del cigarrito que nos echamos en el baño, ¿va? Nadie nos vio, pero el diablo nos vio. Y le va a decir, ya ves, es lo que te digo, mira. No sirve ese cristiano, no sirve ese muchacho. Sácalo de la presencia. Y nos comienza a acusar. Nos acusa de aquella mujer amante que el hombre tiene allá escondida. Ya ves, ¿verdad? Ahí está, mira, ya ves. Entonces, no nos acusa de mentiras el diablo. Nos acusa de verdades y de errores que nosotros cometemos. ¿Me doy a entender en eso, pueblo? Pero la Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Entonces viene Él y apela por nosotros. Porque así como Él murió en la cruz, por nosotros, por nuestros pecados y maldiciones, porque dice que Él se fue colgado como un maldito, ¿verdad? Él fue condenado como un maldito. De hecho, la crucifixión, era 3 tipos de crucifixión, como el empalamiento, en la horca y la crucifixión. Eran 3 tipos de penas de muerte que solo se le aplicaban a los considerados malditos. Y ahí fue colgado nuestro Señor Jesús, por sus delitos y pecados y por mis delitos y pecados. Eso dice Gálatas. ¿Me entiende? Entonces el Señor llevó eso y dice que descendió a los lugares del infierno y le dijo a la muerte, consumado está, ¿verdad? Y le arrebató las llaves. Le arrebató las llaves de la muerte, a la muerte. Entonces vemos nosotros que el diablo, Jehová Dios lo reprenda, siempre está apelando a cuestiones legales en el ámbito espiritual. Y Dios también está apelando a las cuestiones legales en el ámbito espiritual. Hay reglas, hermanos, que no se pueden romper. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los suicidas, ni los homicidas, ni los mentirosos, ¿verdad? Ni toda aquella gente que juega juegos de sortilegio, ni toda esta gente que, una serie de cosas. Dice que estos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, entrarán al reino de los cielos. Y nosotros digamos, no, pero es que, pues sí, pero es que yo, ¿verdad? Póngase en orden con lo que dice. Eso le dije yo ayer a un hermano.
¿verdad? Que me pidió un consejo por su pareja y todo. Póngase en orden, hermano, porque el domingo que aquí el hermano oró por una persona que se desplomó ahí, ¿verdad? Mientras él hablaba en lenguas, Dios me decía la interpretación a mí de él. Entonces yo se lo dije a él en oración ahí. Y después, como no quedé a gusto, le llamé. Y le hermano, le dije, ¿es cierto tal y tal cosa que Dios me dijo a usted? Sí, dijo él, sí es cierto. Entonces esto le manda a decir Dios, le dije yo, ¿verdad? Esto es lo que le manda a decir Dios. No, pero es que mire, no, ponga en orden su vida, hermano. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces vemos, hermanos, de que las maldiciones generacionales nos siguen a nosotros hasta donde podemos llegar. La palabra nos habla en Éxodo, hermanos, de que Dios visita la maldad de los hombres hasta tercera y cuarta generación, hasta los bisabuelos. La maldad de aquellos que me aborrecen, dice. Cuando nosotros caemos en pecado, estamos aborreciendo la presencia de Dios. Por eso estamos pecando, porque estamos aborreciendo la presencia de Dios. Entonces, nosotros vemos, hermanos, en la palabra de Dios, vemos en la base bíblica 2 Corintios 5:17, cuando habla que si alguno está en Cristo, pero nos habla de la persona singular, de usted o de mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no dice que toda la descendencia sea, dice que es, ¿verdad? Es nuestra obligación que hagamos que nuestras descendencias también sean parte de esto. Los judíos hablan de 6 tipos de maldiciones que todavía están activas. Y todas tienen nombre: Ahor, Calal, Calab, Jalá. Todas tienen nombre. Y la primera, hermanos, tiene que ver con la ceguera espiritual. Ahor, un espíritu inmundo que se llama stupor. Y esta lo que hace es que le ciega espiritualmente a la persona por haber dado ofensas contra Dios y haber hablado contra, imagínense, los sacerdotes de Dios. Esto se da en el judaísmo todavía y se da también en nuestra iglesia, que nos tratan de ladrones, que nos tratan de esto, de lo otro. Dios no le manda la maldición, se la regresa a la persona con una ceguera espiritual. Y por más que usted le hable, le diga, mira, es que el Señor, mira, es que Dios, el espíritu, blindados, porque Dios los ha cegado. Se llama stupor, el espíritu, y habita en las regiones celestes. Vea, habita en los aires, como lo dice Efesios 6:2 y 2:2. Una ceguera espiritual horrible. Hay de que si usted en su familia tiene gente que no le da chance a Dios, tiene que romper esa maldición y orar por ese espíritu que se vaya, para que la persona pueda ser blanda a la presencia de Dios. Si no, cegados como el corazón del faraón, que dice que Dios lo había endurecido como una consecuencia de lo que él hacía. Y por eso Faraón, por más que le decían y veía, Faraón no hacía caso, porque estaba, hermanos, cegado a la presencia de Dios. Entonces vemos nosotros, hermanos, váyase conmigo a Efesios 6:12, hermanos. Efesios 6:12, Nuevo Testamento. Solo le voy a dar un ejemplo, porque son muchos, del Nuevo Testamento, antes que nos vayamos ahí a Juan 9:1. Si quiere yo se lo leo, hermanos. Solo quiero que usted entienda esto. En Juan 9:1 dice así, los cuenta una historia, el Nuevo Testamento ya no estamos hablando de Antiguo Testamento. Vea lo que aquí le dice. 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vea lo que nos cuenta la palabra. Y le preguntaron, ¿quiénes? Los discípulos y los judíos le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó en este? ¿Sus padres o pecó él para que haya nacido ciego de nacimiento? Los judíos hasta el tiempo de Jesús conocían las maldiciones generacionales. Por eso le estaban mencionando a él. Señor, le decían, ¿y de este quién pecó? ¿El pecado está en él
o estuvo en uno de sus antepasados, de los padres, de los abuelos o de los bisabuelos, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ellos conocían de este tema. Por eso le están preguntando que de dónde viene la maldición de la ceguera de este muchacho, de él o de sus padres. Y Jesús les dice: no, ni él ni sus padres. Él les aclara, pero ellos le están preguntando algo válido y él nunca les dice: ¿cómo me están preguntando esto ustedes si las maldiciones generacionales no existen, hombre? Les hubiera dicho, ¿verdad que es cierto? Pero Jesús se los acepta porque él sabía que las maldiciones generacionales están activas todavía. Por eso ellos le preguntan: ¿quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? Sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos. ¿Quién tuvo el pecado por lo que él está pagando la maldición? Porque ellos conocían de esa doctrina. Esa es la diferencia. Y por eso Jesús no se la rechaza. Él les contesta otra cosa, que él les dice: no, ni él ni sus padres. Él les contesta, pero les explica, pero nunca desacredita que hayan maldiciones generacionales activas. Y él decide liberarlo de esas cadenas. Entonces, quiero decirle, hermanos, en Efesios 6:12, la palabra en Efesios, ahí donde está su palabra, hermanos, nos habla sobre lo que estamos hablando en este lugar. Incluso en Efesios 2, hermanos, cuando nos habla de las potestades del aire, nos está hablando de los espíritus inmundos, mire. Pero en Efesios 6:12 nos explica todo. Dice la palabra de Dios, desde el 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Jehová Dios lo reprenda. Eso nos está diciendo en el Nuevo Testamento Pablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra humanos la lucha. No es contra su hijo, contra su hermano, contra su padre, contra su cuñado, contra el enemigo del vecino que lo quiere matar. No es contra él la lucha. Es contra alguien que está dentro de él. Eso nos está diciendo. Dice: porque vuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados. Y aquí entra el problema, aquí entran las categorías demoníacas. Vea, contra principados, contra potestades. Aquí entran incluso los políticos, todas esas misiones que usted ve de los francmasonerismos, el Illuminati, las Rosacruces, todas esas sectas satánicas, aquí entran. Vea, dice: no es contra los gobernadores de las tinieblas. Este es un rango más alto entre ellos. Vea lo que está diciendo: de este siglo vienen por tiempos y por generaciones. Por eso dice que la lucha no es contra principados y potestades y huestes malignas de este siglo, porque los demonios también vienen por generaciones y están reclamando los pactos que hicieron con nuestros bisabuelos, abuelos y padres, que nosotros a veces ni conocemos que han existido. Imagínense, vea, y dice ahí: de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestiales, en las regiones celestes. Las potestades del aire lo llama Efesios 2. Es decir, que el diablo no vive aquí, le está diciendo a usted, a mí. El diablo trabaja aquí en la tierra con sus demonios, pero no vive aquí. Él vive en las regiones celestes, en las potestades del aire. Eso le está diciendo. Según algunos testimonios de ex sacerdotes satánicos, ellos mencionan que Júpiter y Marte son los cuarteles generales del demonio. Por eso es que usted en la mitología mucho encuentra a Júpiter y a los marcianitos y a Marte y todo eso, porque esas son las potestades del aire en las regiones celestiales. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Aquí vienen solo a vigilarnos, porque como el enemigo no es omnisciente y no es omnipresente, necesita mandar sus demonios para que usted y a mí nos vigilen.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando dice la palabra que vuestra lucha no es contra la sangre, que usted no tiene que estarle diciendo a su hijo borracho: dejar de estar viniendo borracho, que nada, sinvergüenza, ¿verdad? Incircunciso. Háblele al espíritu de alcoholismo que hay dentro de él. A ese es el que usted tiene que reprender. ¿Me da a entender? Esto una hermanita lo contó en la iglesia, hermana Reina, no sé si ya lo ha oído usted. Que dijo: mi hijo, yo toda la vida lo maltrataba hasta que entendí. Y cuando llegó el hijo, ven hijo, y reprendo al espíritu del alcoholismo dentro de ti. Y el hijo todo borracho. Y así la mujer lo liberó. Hermana Mari, ¿verdad? Liberó a su hija, ¿verdad? Con un aceite que la hermana Daisy le trajo de Israel. ¿Es cierto, verdad? Ajá. Y yo le explicaba a hermana Daisy y a hermana Mari, no fue el aceite. Vea, fue porque hermana Mari tenía las condiciones espirituales para reprender demonios en ese momento. Y le explico esto, ¿por qué razón? Porque si usted quiere ir a un lugar a reprender demonios y no está en las condiciones espirituales, cuídese, cristianito, porque usted va a regresar lleno de demonios en lugar de ir a expulsar demonios. Se lo digo desde ya. Usted tiene que tener una condición espiritual limpia ante la presencia de Dios, apta para agarrar ese aceitito e ir a imponer manos. No le vaya a pasar como el Naamán, que se le pegaron las lepras. Se lo digo desde ya, cristiano. Tenemos que aprender estas cosas en el mundo espiritual. Tenemos que saber que nuestra condición está bien espiritualmente para ir. Porque allá en la Biblia nos explica en las cartas paulinas que ellos quisieron expulsar los demonios y los demonios le contestaron a ellos, ¿verdad, hermana Reina? A Jesús conocemos, le dijeron, y a Pablo también, pero a nosotros, par de payasos que dicen ser cristianos, a ustedes no los conocemos. Y los pescocearon y los arañaron todos. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque no tenían la condición sacerdotal para expulsar demonios. Se estaban vistiendo con una vestidura que no les correspondía tener. Esa es la diferencia. Y así pudiera tener aceite ungido, la Biblia, el agua no sé qué, la rosa de no sé dónde, arenas de no sé dónde. Pero si usted no tiene la presencia, el nivel espiritual idóneo para expulsar demonios, se van a reír en su cara. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a terminar decepcionado el cristiano. No, hombre, peor me salió. Cada vez que me acerco a Dios, más borracho me vuelvo. Cada vez que me acerco a Dios, no entiendo cómo esto pasa. Por eso no voy a la iglesia, por eso no me quiero ir, porque yo sé que el diablo más me ataca. Esas son las palabras de un cristiano derrotado, de un cristiano que decidió abandonar los hospitales. Nosotros vamos a ser sanos en los hospitales, no fuera de él. Y esa es la condición espiritual que Dios nos exige. Por eso regresaron los apóstoles y dijeron: Señor, por más que quisimos expulsar el demonio en él, no pudimos. ¿Qué pasó, Señor? Y él le dice: ayuno y oración, ¿verdad? Porque este género no sale sino con ayuno y oración. Diferentes géneros de espíritus inmundos. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos libramos? Ya vimos cómo vienen las maldiciones generacionales, por generaciones y por generaciones. Ahora bien, ¿qué reclama el diablo? Jehová Dios lo reprenda. Le voy a explicar ahora. Hermano José, ¿qué reclama el diablo? Le voy a explicar fácil. Esto es como que hermana Daisy, vamos a poner hermana Daisy de ejemplo, ¿verdad? Como que hermana Daisy en su juventud ha tenido un novio. Vea cómo se lo voy a explicar. Quiero que ponga atención a esto. Como que hermana Daisy ha tenido un novio. Y ella, después vino el hermano José, que es su actual esposo, y también se hizo su novio, ¿verdad? Pero ella se fue con y abandonó a aquel. Pero nunca cortó oficialmente con aquel. Nunca le dijo: ya no te quiero ver, ni que me des mandando cartas, ni mensajitos, ni nada. No quiero que seas amigo mío, ni por Facebook. Entonces, como ella nunca cortó con él como se debe, él cree, no es que tenga derecho, él cree que tiene derecho sobre hermana Daisy. Y por más que hermano José pelea con ese hombre,
él no le hace caso. ¿Por qué? Porque él cree que él tiene derecho sobre ella. ¿Me doy a entender, hermanos? Ella tiene que ir y decirle: no quiero nada contigo, nada, te me alejas, por favor. Entonces él va a entender que no puede estarle mandando mensajitos, ni cartitas, ni florcitas, ni mandándole, ni haciéndole miradas colochas cuando la ve allá en el supermercado, en las tiendas. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es el diablo. Jehová Dios lo reprenda. Si usted no ha cortado oficialmente las maldiciones generacionales en su cara, entonces él sigue buscándolo a usted y sigue mandándole el olorcito al alcohol. Y el cristiano siente ese olorcito y siente que reacciona todavía al olorcito del alcohol. Y el drogadicto luchó y sigue regresando a la droga. Y ya es cristiano, ya recibió a Cristo, pero no puede vencer la pornografía, pero no puede vencer, hermanos, el ser infiel. Sigue con mujeres, porque él no era mujeriego, pero su padre, su abuelo, su bisabuelo, el diablo lo entregó a pasiones vergonzosas. Así como usted hereda herencias genéticas por 64 códigos genéticos, en donde de repente le aparece su hijo negrito y usted dice: ¿de dónde me salió este negrito, verdad? El que es el vecino, dice uno, el lechero, o el que vende el agua cristal, ¿verdad? Y comienza uno a pensar que de dónde le salió ¿verdad? Códigos genéticos, herencias genéticas en su vida. Médicamente hablando, nuestros hijos siempre van a heredar del hombre, siempre 11 características físicas, en donde entra el lóbulo de la oreja, en donde entra parte de la huella digital, siempre, quiera o no, el hijo siempre hereda esos 11 datos genéticos. Y de ahí van 64 códigos genéticos, que porque sacó la naricita así, son los fenotipos, los rasgos. ¿Por qué salió con los ojos azules? Porque el papá, porque el abuelo, porque esto. Genotipos son todas aquellas cuestiones de carácter en la persona. Usted hereda genéticamente, humanamente, ciertas características de nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, genéticamente hablando. Así también se heredan las maldiciones generacionales, humanamente, espiritualmente hablando, porque el diablo sabe que usted ya dijo la oración y ya dijo: yo soy nueva criatura, Padre, te recibo, y de aquí son cosas nuevas y las cosas viejas pasaron. Y el diablo las oye y las respeta, como respetaba a Job, que dice que lo veía por la barda, y Dios le tuvo que preguntar: ¿has considerado a mi hijo Job? Porque el diablo no paraba de estar vigilando a Job. Se lo quería quebrar a Job, pero le dice: sí, pero tú lo tienes súper bien a Job, y gran barda que le has levantado. ¿Cómo voy a entrar a Job? Te lo quisiera zarandear un rato, va, para que veas que no es tan fiel como tú dices. El diablo reclama a Dios, se molesta, porque Job tiene una gran barda levantada y no puede entrar el diablo. Jehová Dios lo reprenda. Le pregunto a usted, hermano, ¿cómo estará su barda? ¿Será más alta que esta, donde cualquier zorro y cualquier gallina se salta y llega a sus generaciones? ¿O tendrá una buena barda como la de Job? ¿Será que el diablo a usted lo respeta como cristiano? ¿O será que el diablo cristiano y se burla en su cara? ¿Será que somos de ese tipo de cristianos? Y las maldiciones generacionales nos siguen, porque no hemos sido capaces de cortar la maldición generacional. No hemos sido capaces de decirle al diablo: Jehová Dios te reprenda, diablo, aquí mismo. El diablo es tan irrespetuoso y tan abusivo y cabezón, dicen por ahí alguien, que se fue a meter, hermanos, allá al monte donde Moisés, el gran profeta Moisés, había sido enterrado. Y el muy abusivo llegó y sacó el cuerpo y se lo llevaba Judas.
La carta de Judas se lo explica. Y no hay historia de eso, porque son misterios espirituales. Dice que llevaba el cuerpo el abusivo de Moisés, del gran Moisés, del que hablaba en el monte Sinaí con Dios y el monte temblaba, donde el rostro de Moisés resplandecía y nadie lo podía ver. El gran Moisés, hermano, que abrió el mar en dos partes, y el abusivo del diablo llegó y se llevaba el cuerpo de Moisés. Irá a saber usted para dónde lo llevaba. Hasta que el arcángel Miguel se le para enfrente y le dice: ¿y vos qué? ¿Qué momento, muchacho? ¿Para dónde lleva ese cuerpo usted? Ese no le corresponde. Y dice que tuvo que llegar el arcángel Miguel a arrebatarle el cuerpo y le dijo: en el nombre de Jehová Dios te reprenda, Satanás. Jehová Dios te reprenda. Ahí ve tú si te mueves con ese cuerpo de ahí. Ahora bien, le pregunto a usted: ¿por qué razón el diablo se estaba llevando el cuerpo de Moisés? ¿Por qué razón? Porque Moisés había asesinado en vida y llevaba una maldición generacional. Y los asesinos y los homicidas y los suicidas no entrarán. Él llevaba una maldición, no en su alma. Él era salvo en su cuerpo. Como muchas veces, y perdón que le tenga que decir esto, como muchas veces nosotros no hemos pedido perdón sobre los tatuajes que llevamos en nuestros cuerpos. Y el cuerpo dará cuenta de todo, dice. Y de toda palabra soez que hayamos dicho vamos a dar cuentas. Y el libro de la memoria los escribe. Y lamentablemente hoy hasta cristianos, siendo ya cristianos y conocedores de Cristo, se van a tatuar una maldición en su carne, en su cuerpo, porque este es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué tal eso? Y cada vez que nos metemos drogas, y cada vez que nos metemos con prostitutas, con homosexuales, cada vez que visitamos antros de quinta, son maldiciones. Y cuando el hombre se mete con una prostituta, se está jalando toda la cantidad de demonios que esa mujer porta, hermanos, y después lo lleva a su hogar muchas veces. ¿Por qué? Porque nos volvemos como imanes. Y esto le explicaba el hermano, ¿verdad? Allá atrás, ¿verdad, hermano? Se le explicaba que cuando nosotros llegamos a un lugar nos volvemos como imanes, hermanos, y jalamos todas esas maldiciones en nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces hay hogares, hermanos, que viven con mucha enfermedad. Hay hogares que viven en crisis económica. Hay hogares que no para el pleito. Calab se llama el demonio, que permite que todo el día haya conflicto en la casa, conflicto entre los hermanos, conflicto entre los esposos, conflicto entre los suegros, y no hay paz, porque Calab está metido allí. Vea eso. Hay 7 maldiciones que la tradición judía maneja hasta el día de hoy, que siguen activas al pueblo. Ahora bien, entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es terminar de una sola vez con las maldiciones generacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como les explicaba, la maldición no tiene que ver con su salvación. Usted es salvo porque dijo que Cristo ha recibido a Cristo en su corazón. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con su forma de vivir. Y ahí es donde nosotros muchas veces no nos explicamos, hermanos, porque incluso pastores tenemos hijos que nos sirven de piedra de tropiezo, y no nos explicamos por qué los criamos en el evangelio, por qué los bautizamos, los presentamos, y son ovejas renegras en nuestras vidas. ¿Y qué hace el enemigo? Se burla de estos pastores. Mira, y salvando tú allá en África y yendo a campañas a salvar gente, y mira allá, y mira tus propios hijos, míralos. Esto golpea al ministro, como golpeó a Samuel con sus hijos corruptos que se dejaron llevar por el dinero. Golpea al ministro como golpeaba a Elí por ser muy blando con la corrección de sus hijos. La gente dice que llegaban de Elí y le decía: Elí, ¿has visto a tus hijos corruptos cómo se meten y fornican con las mujeres que cuidan el templo? ¿Has visto cómo se comen las grosuras de las ofrendas y de los diezmos? ¿Has visto cómo destruyen el templo? Son unos corruptos tus hijos. Y tú, el gran Elí, el gran sacerdote. Y Elí se avergonzaba
Pero Elí tenía un problema en su carácter. Ese era el gran problema de él. Elí le preocupaba lo que la gente iba a decir de él, y no le preocupaba lo que ellos hacían, porque también era un hipócrita en su corazón. El gran Elí, sacerdote, que no era de la línea que tenía que venir. Ahí está el gran problema de él. Él no venía del que heredó el sacerdocio después de su padre. Entonces él decía: hijos, la gente habla de ustedes, hijos, la gente habla de mí, la gran mala fama, hijos. Él no les decía: dejen de hacer eso, sinvergüenza, y sáquense de aquí, ve. No, él le preocupaba lo que la gente decía de él. ¿Qué tal eso? ¿Ah? ¿Qué tal eso? Un sacerdocio mediocre. No tenemos el pantalón para ponerlo. Y las reglas aquí en Tito dice que el pastor debe de tener su familia ordenada, dice, ordenada, disciplinada su familia. ¿Así dice o no la palabra? Esa es la regla del pastorado, no del profeta, ni del evangelista, ni del apóstol, del pastorado. Dice que tiene que tener su familia ordenada, dice. Marido de una sola mujer. Ni siquiera dice que tiene que ser divorciado, vea, ni soltero. Dice que debe ser marido de una sola mujer, no amante del vino. Esas copitas que, ay, pero es que en fiesta el 24, el 31 de diciembre es sangría. Pastores, dice, prohibidos. Así dice la palabra, hermano. Esto no es doctrina ni palabra mía. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Y por eso muchas veces el diablo nos tiene pateados. Pero somos hijos de Dios, pero somos ministros, pero somos diáconos, servidores, y el diablo nos sigue pateando la cabeza porque no hemos tenido el carácter espiritual. Y eso le pasó a Elí. Su carácter lo traicionaba. No tenía el carácter que Dios le exigía que tenía que tener. Yo le digo hoy, ¿cómo vamos a terminar con las maldiciones generacionales, hermanos? Vamos a hacer una renuncia. Yo, antes que alguien reciba a Cristo, me gusta que la gente renuncie primero a su vida, para que la bendición llegue. Tenemos que ser tierra, hermano, fértil, arada. Le metemos el tridente y aramos la tierra primero, ¿verdad? Después de comenzar a terminar la... Antes, el cultivo, hermanos, mete el tridente y saca las lombrices, ¿verdad que es cierto? Saca los plásticos, saca todas aquellas piedras que no le sirven y comienza a sembrar la semilla en esa tierra. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos: terrenos fértiles, limpios. Esta tarde, hermanos, vamos a hacer renuncias de maldiciones generacionales. Y yo quiero que usted comience a pensar aquí. Le voy a dar un ejemplo, y no se me vaya a ofender por las palabras de este día, hermanos, porque estas cosas son necesarias decirlas. Y esto sí quiero que quede, hermanos. Lo demás no va a quedar grabado, porque es íntimo de la iglesia. Esto sí quiero, oiga bien. Y hoy la hermana Esmeralda me preguntaba: ¿y su mamá? Pues yo le dije: mi mamá se murió cuando yo tenía 1 año de edad. Y yo les he contado a ustedes que yo tenía 1 año de edad cuando ella murió, ¿verdad que es cierto? Pero nunca les he contado cómo murió. Ella se envenenó. Por lo tanto, ella fue suicida, ¿verdad? Y esa es una maldición generacional. Y Dios me lo hizo ver a mí. Vea que se lo estoy diciendo yo, hermanos. No se lo está contando nadie, ni un tercero. A mí no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza. Pero sí sé que tengo que terminar con esa maldición generacional, porque yo no quiero que caiga sobre ninguno de mis descendientes. Sobre ninguno. Yo ya recibí a Cristo y soy ministro del Evangelio, pero yo necesito terminar y pedir perdón, porque yo no sé en qué condiciones mi pobre mamá hizo eso. Yo no sé. Lo que sí sé es que ella violentó una regla natural y se lanzó una maldición. Yo espero en Dios que en su agonía haya recibido a Cristo. Espero, pero yo no puedo afirmarle de eso. ¿Me entiende? Y mi abuela, yo puedo decir que quizás hacía cosas que pertenecen al ocultismo. Antes las abuelitas agarraban un su anillo y se ponían un vasito de agua, clink, 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 clink. Todo eso pertenece al ocultismo.
que meten huevos y que sacan las maletas en diciembre y ay, que voy a viajar. Todo eso es ocultismo disfrazado, pero todo eso es ocultismo. Que allá mis parientes andaban con ruda en toda la casa en la noche, echando ruda por toda la casa. Todo eso es ocultismo. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay de que usted decide, sea honesta con Dios y honesto con Dios. Yo no le voy a pedir que me diga a mí qué es lo que usted va a renunciar este día. Yo quiero que usted piense usted, dentro de usted, a qué va a renunciar. Si hubieron espíritus, hermanos, de violación, de acosos sexuales, de abusos contra menores, todo eso hay que renunciar. Si hubieron homicidas, suicidas, porque usted me puede decir, sí, hermano, pero es que yo era soldado en ese tiempo, hermano, yo tenía que matar. Sí, pero matar es matar, ¿verdad que es cierto? En defensa propia, matar es matar. Lo único que yo le puedo librar es que usted mató por accidente, que atropelló a una persona, pero él se le atravesó. Tal vez ahí hay una salvación. De lo contrario, matar es matar, hermanos. ¿Me doy a entender en eso? Es que yo era guerrillero, soldado, yo era esto. Maldiciones generacionales sobre sus hijos. Así de que tenemos que decirle ahí honestamente al Señor: yo renuncio, Padre, a ese homicidio, a ese suicidio. Yo renuncio, Padre, a esa pornografía, a esas amantes que tuve. Yo renuncio, Padre, a ese pecado. Y ir nombrando los pecados, hermanos, ahí internamente. Si queremos de verdad ser liberados en el nombre de Cristo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Nos queda claro eso? Vamos a hacer una renuncia y le vamos a decir al diablo una y otra vez: yo te renuncio, diablo, en la cara. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Yo te corto esta generación en el nombre de Jesucristo. Lavo y levanto, oiga bien, levanto una barda entre mis padres y mi generación, que sería la segunda generación. Levanto una barda entre mis abuelos y mi generación, sería la tercera generación. Y levanto una entre mis bisabuelos y mi generación, sería la cuarta generación. Es decir, estamos levantando 4 muros entre el diablo, sus antiguos pactos, y nosotros. Lo que estamos haciendo es que lo estamos desalojando al cuarto de allá, donde ya no tenemos problemas con él. Porque si no, este abusivo, como lo hizo con Moisés, que se quiso robar el cuerpo, se está lanzando a la pared suya y está vigilándole desde arriba. Y él sabe que usted ya recibió a Cristo, pero se anima a saltarse a sus generaciones y se anima a tocarlas. Y aunque no las puede ir a tocar nada, les enseña juguetitos desde aquí. Se llaman demonizaciones en el mundo espiritual. Juguetitos para que él venga. Él no necesita entrar, ellos vienen a él. Y entonces entra la droga, entra el homosexualismo, entra la hechicería, los juegos de sortilegio, las violaciones, la prostitución, hermano, entra la lascivia. Entonces entran todos esos pecados generacionales a nuestras familias, porque hay demonizaciones. ¿Me doy a entender en eso, pueblo? A mí me interesa que usted entienda esto, porque me interesa que usted sepa por qué vamos a renunciar esta tarde. A mí me interesa que a usted le quede claro qué es lo que vamos a hacer. Esto no tiene nada que ver con su salvación, usted ya es salvo. Esto tiene que ver con su vida espiritual, la forma en la que vivimos nuestras vidas. Con eso tiene que ver. Por eso es que muchas veces negocio que levantamos, negocio que quiebra, y lo levantamos y quiebra, porque hay una maldición generacional lanzada hacia nuestras economías, hacia nuestros negocios. Y el diablo sabe que ya no puede tocar sus hijos, pero él reclama y viene y le dice: tú tienes que hacerlo porque tu bisabuelo firmó conmigo. Pero él necesita que nosotros le digamos en la cara: yo no te debo nada a ti, nada. Así de que lárgate en el nombre de Jesucristo. Yo no te debo nada a ti. Si mi abuelo lo hizo, vas a ver cómo vas a hacer, porque hoy voy a pedir perdón por él y voy a levantar una barda también. Así de que te molestaste, diablito. Eso es lo que necesita usted hacer esta tarde. Quiero que lo entienda, que piense por todas esas cosas que va a renunciar. Todos nuestros abuelos que tenían cosas que hacían, hermanos, de fetichismo, brujerías. Todos nuestros bisabuelos que no sabemos qué hicieron, y nuestros ancestros que no sabemos en qué maldiciones estuvieron metidos. Todo eso es lo que tenemos que renunciar, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a pasar a la oración, hermanos, de Cristo Jesús.